Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
quiere entrar para llenar tu corazón de su calor. Deja que Él borre aquellas cosas que te hacen infeliz, porque Él traerá su alegría a tu existir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía ya a vísperas del inicio de nuestra Semana Santa. Mañana, domingo de Ramos, iniciamos toda una semana que el Señor nos regala como el centro de nuestra vida para reflexionar nuestra propia existencia reflejada en la pasión, muerte y resurrección del Señor. Es la vida de cada uno de nosotros, de cada cristiano. Iniciamos nuestra misa invocando la presencia, el perdón del Señor que purifique nuestra vida, nos purifique a nosotros mismos y nos libere de toda opresión. Ore por Yahu bereko ñande yara. Ore por Yahu bereko ñande yara. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko ñande yara. Ore por Yahu bereko ñande yara. Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste de todos los renacidos en Cristo un linaje escogido y un sacerdocio real, concédenos desear lo que mandas y ponerlo en práctica, para que tu pueblo llamado a la vida eterna sea uno en la fe y en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor: yo voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde habían ido. Los reuniré de todas partes y los llevaré a su propio suelo. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en las montañas de Israel, y todos tendrán un solo rey. Ya no formarán dos naciones, ni estarán más divididos en dos reinos. Ya no volverán a contaminarse con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeldías. Los salvaré de sus pecados de apostasía y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi servidor David reinará sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Observarán mis leyes, cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que di a mi servidor Jacob, donde habitaban sus padres.
Allí habitarán para siempre, ellos, sus hijos y sus nietos, y mi servidor David será su príncipe eternamente. Estableceré para ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los instalaré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, el que santificó a Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. El Señor nos cuidará como un pastor. Escuchen, naciones, la palabra del Señor, anúncienla en las costas más lejanas. Digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor nos cuidará como un pastor. Porque el Señor ha rescatado a Jacob, lo redimió de una mano más fuerte que él. Llegarán gritando de alegría a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. Entonces la joven danzará alegremente, los jóvenes y los viejos se regocijarán. Yo cambiaré su duelo en alegría, los alegraré y los consolaré de su aflicción. El Señor nos cuidará como un pastor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso, él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, lo hiciera saber para detenerlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya hoy en este sábado, mañana comenzamos nuestra Semana Santa. Y fíjense lo que acabamos de escuchar en este Evangelio y también la primera lectura del libro de Ezequiel, Jezek-el, fuerza de Dios. Ciertamente, desde Ezequiel miramos de una manera positiva
lo que aquí en el Evangelio se narra de una manera bastante difícil, bastante preocupante, porque están queriendo matar a Jesús, lo están persiguiendo, le preguntan dónde está, incluso dice, si alguno sabe, por favor, ¿verdad? Dieron la orden de que si alguno conocía el lugar donde estaba Jesús, lo hiciera saber para detenerlo. Bueno, esto es interesante, queridos hermanos, ciertamente que nos encontramos ya prácticamente en el año 100 después de Cristo. Es una reflexión de la comunidad, de la iglesia, que reflexiona sobre todo aquello que había pasado con la vida de Jesús, con esta comunidad cristiana, judeo-cristiana. Comienzan a mirar y comienzan a entender todo el camino que es bastante difícil de asumir a Jesucristo en la propia vida. Entonces, por eso que tenemos que entender muy bien, ¿verdad?, cómo se escribe la Biblia y cómo nos va transmitiendo. Esa es la tradición. Por eso que tenemos que estar muy atentos, porque algunas veces con estas influencias protestantes nosotros lo que es tradición no entendemos y dicen cualquier cosa, o lo que es la misma Biblia dicen cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, de una forma literal, sin entender lo que verdaderamente y profundamente esta comunidad cristiana, la comunidad eclesial, es decir, esta comunidad de iglesia, está viviendo y transmitiendo su propia fe de lo que ellos en ese momento estaban pasando y estaban viviendo. La Biblia se escribe de esta manera. Es esa experiencia profunda en anunciar a Jesucristo, pero se dan cuenta la dificultad con la que ellos mismos se estaban encontrando. Yo les estaba diciendo anteriormente, ¿verdad?, en otra de las homilías, que justamente en el año 90 los cristianos fueron expulsados de las sinagogas, fueron expulsados justamente porque ellos predicaban a Jesús, porque ellos decían: en la persona de Jesús Dios se ha encarnado, Dios, aquí está el Mesías que ya vino, pero que ustedes no lo reconocieron y ustedes lo mataron, lo mandaron al patíbulo. Bueno, todas estas cosas entonces, queridos hermanos, es lo que nosotros volvemos a encontrar con estas narraciones y en esta lectura del día de hoy. Incluso aquí se le pone, ¿verdad?, al jefe máximo, ¿verdad?, a Caifás, que está al frente como sumo sacerdote, dice, en ese año. Y él como que predice, ¿verdad?, y dice: bueno, es mejor que muera un hombre por toda la nación, que no dejemos que muera todo el pueblo por causa de una persona. Bueno, esto es interesante porque en cuanto aquí se está diciendo que Jesús verdaderamente muere por el pueblo de Israel. Jesús verdaderamente entrega su vida por la humanidad, porque este es el sentido profundo y teológico, queridos hermanos, de lo que nosotros ahora nos preparamos ya a celebrar desde mañana, ¿verdad?, Domingo de Ramos, hasta el domingo de la Pascua. Es la unificación, el unir entonces el pueblo de Dios. Dios lo que quería y lo que quiere es justamente ya desde Génesis capítulo 12, con este proyecto, ¿verdad?, de salvación que le entrega a Abraham, es justamente la unidad a través de este pueblo elegido. Entonces, el dar la tierra, el dar la descendencia, todo esto significa para el pueblo de Israel llegar a la unidad. De la dispersión también podemos entender así, ¿verdad?, cuando el pueblo de Israel está hablando, incluso con la famosa narración de la Torre de Babel, te está hablando entonces de la dispersión, te está hablando de la situación del pecado, de la falta de entendimiento, de la falta de comunidad. En la primera lectura nosotros escuchamos mejor, pero como les decía al inicio, desde una visión positiva que Ezequiel da al pueblo. Ezequiel ya después ciertamente del exilio está mirando y está entendiendo que la unión hace la fuerza. Ya es ñande. Ñande sarayana. La ñande, ñande atrino. Ñande ñañe penubino lleva. Ñañamindu ese allá shamba epa peñande yara yerueña de gato hanguaisha yapo peta peponaja yapo hanguaisha y pe tecobe gajú y contebe baja y botaña de loga pues buena ababiendo ya poco añandere. Entonces, todo esto aquí se nos vuelve a presentar y se nos está dando. Ciertamente que después del exilio ellos están viniendo con una situación bastante difícil, pero por lo menos tienen esta gracia del Señor a través de Ciro, ¿verdad?,
porque Ciro, este rey, que incluso es un rey pagano, que no tiene nada que ver con el judaísmo, y les da la posibilidad de volver a su tierra. Y volviendo a su tierra, entonces le da la posibilidad de volver a reconstruir. Peñan de Yararoga, qué lindo. Queridos hermanos, todo esto entonces nos vuelve a hacer entender lo que después Ezequiel dice. El Señor dice, los va a volver a reunir. Yo voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes y los llevaré a su propio suelo. Es interesante. Entonces, ahora comparando, porque siempre el Antiguo Testamento, la primera lectura, comparando con el Nuevo Testamento, en este sentido estamos leyendo a San Juan, nos está hablando en cuanto que aquí le rechazan a Jesús, sin embargo, con su muerte lo que Él está haciendo es salvar a todo el pueblo. Con su muerte lo que Jesús está haciendo es volver a reunir a este pueblo que se había perdido, que se había dispersado. Ezequiel, como profecía, está diciendo lo mismo. Este pueblo que se había dispersado, este pueblo que había caído en la esclavitud, este pueblo que estaba bajo el dominio de Nabucodonosor, ahora cuando viene el rey de Persia, Ciro, entonces lo primero que hace es liberarlos y les da la posibilidad para volver a reunirse como nación. Y así entonces Ezequiel está diciendo que Dios cumple con su promesa. Dios lo que quiere es reunir a este pueblo que estaba disperso. Y en la persona de Jesús, ciertamente, con mayor razón, con su muerte, pero luego con su resurrección. Y ustedes entonces, en la medida en que entiendan, en la medida en que vean cómo el Señor les vuelve a reunir, cómo el Señor les da ese nuevo corazón, Ezequiel, cómo el Señor les renueva continuamente y plenamente desde lo más profundo de su vida, ciertamente, que entonces después ustedes ya no volverán a contaminarse con sus ídolos, con sus abominaciones, con toda clase de rebeldía. Upea con entonces la oveja la oicoa lleva. Va de ya exilio jave. Ahí está. La reflexión de esa escuela deutero nomista justamente nos está diciendo, ustedes fueron al exilio porque no fueron capaces de mirar y de entender lo que el Señor les estaba pidiendo. Entonces ustedes fueron rebeldes y entonces cayeron con sus abominaciones. Pero el Señor vuelve a decir, los salvaré de sus pecados, de apostasía, los purificaré. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y después continúa, ¿verdad?, con toda esa historia de salvación, como les estaba diciendo, pero que el Señor no nos deja ni nos abandona. Entonces, queridos hermanos, estamos caminando hacia nuestra verdadera Pascua, hacia nuestra verdadera resurrección. Vamos a pedirle al Señor que nos aumente nuestra fe, que nos fortifique verdaderamente y que nos ayude también a nosotros, ¿verdad?, a adentrarnos ya en este camino que comenzamos mañana. Entendamos bien, ya peñan de yara, lleva, sensibilizarnos, entender, mirar, y desde ahí entonces un compromiso con nuestra vida cristiana, con nuestra vida de familia, con nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. Respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra iglesia, para que sepa asumir la cruz de Cristo y sea la fortaleza para estar firmes en este mundo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros pastores, para que perseveren en la oración y en el espíritu profético, para dar testimonio del amor de Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestras autoridades, para que busquen la forma más apropiada de respetar la dignidad de las personas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que no tienen vivienda, para que ayudemos a la reivindicación de los derechos a una vida y vivienda digna, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que viven sin fe,
para que abran sus corazones al don de la fe y sientan la presencia de Dios providente. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que tomemos la decisión de cambiar nuestras actitudes y estemos abiertos al amor de Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que reciban la paz en el Señor y alcancen la salvación. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, el ofrecimiento de nuestro ayuno, que al purificarnos nos haga dignos de tu gracia y nos conduzca a los bienes prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo diste a los hombres una nueva comprensión de tu majestad y una nueva manera de alabarla al poner de manifiesto por la eficacia inefable de la cruz, el poder del crucificado y el juicio que el mundo has hecho. Por eso, ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo a una sola voz. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos también, Señor, por todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de yara o bellara reite aba angai para puwi ore por yahu bereko Jesucristo
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, en esta víspera del inicio de nuestra Semana Santa, nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador, porque Él miró mi humildad, todo el mundo me aclamará y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Una semana dedicada al Señor, Domingo de Ramos, en que aclamamos al Señor como nuestro verdadero Salvador. Él es el Mesías. Lo alabamos, lo aclamamos y lo recibimos porque Él será quien nos dará la ruta, la hoja de ruta para vivir como verdaderos cristianos. No es una semana de turismo, no es una semana de vacaciones. Es la semana del máximo amor. Es la semana del Jueves Santo, que significa el servicio, la entrega, el lavatorio de los pies. Es la semana de un Viernes Santo en que Jesús toma nuestros pecados, carga la cruz y va hasta el patíbulo muriendo por amor. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo que murió por nosotros en la cruz. El sábado del silencio, que con nuestra Madre María reflexionamos, miramos y entendemos lo que significa el dolor, pero que nos lleva a la explosión de la resurrección. Sábado de gloria, domingo de resurrección. Pascua, que significa el paso. Pascua, que significa dejar lo negativo para ir a lo positivo. Pascua, que significa resurrección. Y eso es mirar hacia adelante, mirar lo positivo. Dios nos regala esta gracia, este tiempo, para que seamos hombres nuevos, seamos personas nuevas, seamos regenerados por la gracia de su Espíritu durante todo este tiempo de conversión, durante todo este tiempo de reflexión y sobre todo durante este tiempo de encuentro personal con el Señor. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad, la sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado.
tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios. Pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar, y el coro de
quiere verte triste, no importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución. Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saberte libre. No quiere verte preso en todo lo que te inhibe. Quiere que abra tus alas y vueles alto sin nada que te impida nadie será salvo. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal. Se la pasan sonriendo y cantando sin parar. El coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ay, lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Ey, quiere que seas libre. Ey, quiere que seas libre. Ay, quiere que seas libre. Y es que eres su hijo predilecto, te ama más que a nada, con todo y defectos. Una bella creación, su obra maestra está loco por ti, siempre te lo demuestra. Eres su hija predilecta, te ama más que a nada. Como eres, te acepta su más bella creación. Su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra. Y Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Dios te ama, Ay, Dios te ama. Ay, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. quiere que seas libre. Ey, quiere que seas libre. Ey, quiere que seas libre. Ey, quiere que seas libre.